Bueno, hoy continuamos escudriñando la palabra, juntos estudiando la palabra. Hoy nos toca el capítulo 17 de Mateo. Y aquí vamos bueno, como ya de costumbre tenemos juntos estudiar la palabra en una forma que amerita, por supuesto, ir paso a paso, porque aunque muchas veces lo hemos leído, hemos sabido lo que el Señor ha permitido, pero otras veces, por los apuros, por las circunstancias, no tenemos esa tranquilidad para sentarnos a los pies del Señor y escudriñar su palabra. Pero qué bueno que nosotros abrimos ese espacio hoy miércoles como congregación, aunque en casa lo hacemos constantemente, pero es hermoso que como congregación podamos sentarnos a los pies del Señor juntos y abrir la palabra y, vamos a decirlo de una forma, aprender de ella, tomar la palabra. Entonces vamos a leer la bendición de nuestro Dios y quiero tocar lo que quedó pendiente del verso pasado, el último verso del capítulo 16, verso 28, que conecta con esta parte de los primeros versos del capítulo 17. Dice el Señor: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por supuesto, cuando leemos esta parte era porque el Señor había anunciado su muerte, lo que iba a ocurrir con su vida previo. Él había dicho en la pregunta que qué decían ellos, quién era él. La gente puede decir cualquier cosa, pero lo que digamos de Cristo es lo que importa, es decir, quién es Cristo para nosotros. Surgió la respuesta de Pedro, lleno y dirigido por el Señor, mejor dicho, más que lleno, en ese momento Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, sí dirigido, pero estaba Cristo ahí. Pero confesó pues que era Cristo nuestro Señor, Él, el Hijo del Dios viviente, Dios eterno. Luego vemos que Pedro trató de convencerlo de no ir a Jerusalén a morir y viene la reprensión del Señor. Pero luego el Señor dice algo que les alerta a ellos que tenían que tomar la cruz, negarse a sí mismo, que no valía la pena perder la salvación, perder por ganar el mundo. Sin embargo, vemos mucha gente perdiéndose porque quieren afanarse por este mundo, por la riqueza, por esto, por lo otro. Pero el Señor nos dice a nosotros que tenemos que aprovechar este tiempo porque los días son malos, los tiempos son malos. Y al final, Él habla de esa parte, pues que Él vendrá, que Él volverá y dará, pues, conforme a cada uno lo que en el Señor nosotros hayamos, digamos, como testimonio honrado al Señor. Pero aquí dice algo, eso que acabamos de leer, para entrar en el capítulo 17, que Él asegura aquí que no iban a morir hasta que ellos vieran, algunos de ellos, la gloria del Señor, verlo en su majestad. Dice al final, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, ¿por qué Mateo pone eso ahí? Exactamente por lo que viene acá. Vamos a leer ahora el capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano de Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Fíjense la cantidad de detalles que pueden haber aquí, y hay aquí, mejor dicho, que nos dan una clara, vamos a decir, visión o conocimiento o mirada de lo que ocurrió acá. Fíjense que Jesús
se lleva a tres de sus discípulos, que no es que sean los más importantes, pero sí se ve que era del círculo más cercano al Señor, que eran más ahí. Y se los lleva a un monte alto. Muchos dicen que era tal o cual monte. A mí esa parte, si era el monte Tabor, no es lo importante, sino lo importante es el hecho, el evento, lo que sucedió ahí, la intimidad que el Señor tuvo. Y se les muestra a ellos, en esa expresión, se transfiguró, es decir, su apariencia cambió, su figura cambió. Es decir, de transformarse en esencia lo que Él es. Dios habitando en un cuerpo humano, pero a su vez mostrando desde la creación del hombre cómo Dios quería mostrar la gloria del hombre, es decir, la grandeza del hombre, porque era creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo vino a cumplir el propósito inicial de la creación en el hombre, sin Cristo ser creación, sino creador, pero como habitó en un cuerpo, mostró la grandeza de la humanidad como hijo de Dios, como perfecto. No como creación, repito y recalco, sino mostrando lo que dice la palabra del Señor en la primera carta, lo voy a leer rapidito, del apóstol Juan, no lo busquen, lo busco aquí rapidito, que dice acá, para que tengamos conciencia de eso y más cercanía: amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él es Cristo, por supuesto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aquí, como lo estaban viendo los discípulos, transfigurado, mostrado en su divinidad, en su majestad, en un cuerpo humano, es lo que dice el apóstol Juan, que lo vio ahí, era uno de estos, que era uno de los discípulos que estaba ahí viendo a Jesús transfigurado, que le cambió la apariencia de lo interior a lo exterior y mostró la majestad de Cristo. O sea, su cuerpo, su rostro brilló a una magnitud gloriosa. Y por eso el apóstol Juan, recordando ese evento, dice que nosotros vamos a ser así, semejantes a Él. Ahora, fíjese que cuando Él cambia de apariencia, resplandece, sus vestidos, todo aquello, hay otro evento muy interesante, muy importante saberlo observar. Y es que aparece Moisés y Elías, porque no aparecieron otros. Porque es una referencia, o es una forma, vamos a decir, representativa, se mueve de representar la ley que Cristo iba a cumplir a la perfección, que el hombre nunca pudo cumplir, el pueblo inicialmente, que se le da la ley, la gloriosa forma de Dios mostrar nuestra debilidad y cómo Dios pagaba el precio del pecado usando para aquel momento, o pagaba no, es decir, cómo Dios usaba animalitos para que por animalitos, por su muerte, por su derramamiento de sangre, el hombre alcanzara el cubrir el pecado de esa forma, porque era pecado el ser humano y hacía pecado. Pero aquí se mostraba al Cristo de la gloria, que era el Cordero de Dios que venía a pagar el precio del pecado. Entonces Moisés, que instituyó, Dios le mostró la ley, y Elías, por ser el profeta que representa toda la profecía bíblica, a todos los profetas, a todos los que llenaron esa inquietud humana por saber qué estaba haciendo Dios, qué iba a hacer Dios, y cómo Dios les va mostrando a ellos, a los profetas, a la palabra profética más segura que Pedro recalca, y es que era lo que Dios usaba, a quienes Dios usaba para dejarnos este registro bíblico, profético, histórico, de lo que Dios hizo desde el tiempo inicial, desde el Génesis hasta el último profeta en el Antiguo Testamento, que fue Malaquías, y el resto de la Escritura, que es el nuevo pacto en Cristo, que es el Nuevo Testamento. Entonces ellos le aparecen porque eran esa representación hermosa, y a su vez dice que hablando con el Señor, no lo dice aquí, pero usted lo puede leer en Marcos, que lo leímos, lo estudiamos cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, y también en Lucas, con otros detalles. Pero aquí vemos que Pedro, como siempre, Pedro no se quedaba callado nunca, Pedro siempre tenía que salir algo, subir algo, aunque fuera incoherente, aunque fuera... Pedro no tenía esa prudencia para ver el momento, ver la majestuosidad de la situación,
ver al Cristo de la gloria, saber que estaba Elías y Moisés ahí hablando con el Señor, que dice la palabra del Señor, repito, en los otros evangelios, tanto Marcos como Lucas, que estaban hablando de su partida, de Cristo que iba a Jerusalén, a lo que Jesús venía a terminar y a culminar la obra perfecta de salvación. Pero Pedro, por supuesto, al ver aquel evento, dice algo muy extraño, que bueno, qué bueno que estemos aquí, porque entonces, si tú quieres, vamos a hacer 3 enramadas, es decir, tres cabañas, pues 3 chozas, no sé, para poder nosotros entonces mostrar ante Moisés, ante ti, ante Moisés y Elías, y bueno, porque algunos dicen, algunos estudiosos, que ese evento ocurrió en la fiesta de los tabernáculos, donde se recordaba los 40 años de la peregrinación en el desierto, haber habitado en la Sucó, que llaman ellos, y que cabañas, pues, palmas, bueno, se celebra todavía en ese territorio. Pero vemos que parece que Pedro quería combinar una cosa con otra. Según algunos dicen que es por eso que Pedro expresa hacer enramada. Pero inmediatamente el Señor lo interrumpe. El Señor, la voz del Señor, los cubre primeramente con una luminosidad, una nube luminosa. Y esta expresión, una nube luminosa, es que la gloria, como en la antigüedad, cuando vemos que desciende la presencia del Señor, cuando en el caso, cuando Salomón termina de construir el templo y desciende la presencia del Señor y cubrió todo el templo. Igual acá, el Señor se estaba manifestando delante de aquella gloriosa forma de mostrar la divinidad de Cristo y su perfecta humanidad ahí combinado, Dios mostrando y permitiendo a Elías y a Moisés estando ahí, así que el cielo descendió pues a la tierra en toda su plenitud y le mostró al hombre, a ellos y a nosotros, la gloriosa presencia de Cristo ahí y aquí con nosotros. Amén. Amén. Entonces cuando Pedro dice eso, el Señor lo interrumpe al mostrarse el Señor de esa forma, gloriosa también. Y una voz que dice muy claramente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Eso no ha cambiado yo. Al que le ha dado obediencia perfecta al Padre Celestial, el que ha vivido una vida perfecta, el que hizo de su vida perfecta el sacrificio perfecto como Cordero perfecto de Dios, es Cristo. Y vivió una humanidad perfecta. Y el Padre nos dice a nosotros como testimonio, aún hoy, que a Él, a Cristo Jesús, es el que hay que oír. Mucha gente oyendo cosas por ahí, pero si no oímos a Cristo, si no creemos en Cristo, si no buscamos de Cristo, es el único que media entre Dios Padre y nosotros. Que es un misterio, la manifestación trina de Dios, que es una discusión, un debate, que el Dios tal o el tiempo que dicen que son tres, que no importa. Yo digo, Señor, si tu palabra me enseña a mí, maestros de la palabra, como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo, y enseñan eso, lo vivieron ellos a plenitud, y lo enseñan, que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y tres aquí también. Entonces, allá cada quien, pero nosotros entendemos que la plenitud del Padre estaba en Cristo, porque el Padre y Cristo son uno, y los dos, si hablamos de dos o de tres, el Espíritu, son uno, y es un misterio que Dios se manifestó, que Dios se... Y aquí se estaba manifestando la presencia plena de Dios, diciendo a Él, a Cristo, plenamente, totalmente, es al que tenemos que oír. Amén. Amén. Luego, bueno, ellos se quedan callados, los discípulos se postran, tuvieron gran temor, y ahí les cayó a todos, ya Pedro se le olvidó el cuentico de, vamos a decir, las enramadas acá, cayeron postrados, en una forma de adoración total, porque imagínense, viendo la majestad de Cristo ahí, viendo que estaba rodeado o ahí con Elías y Moisés, personajes de la historia bíblica portentoso, importantísimo, y a su vez les habla el Señor claramente, a Él oigan, no les quedó sino caer en el suelo, pues, en adoración y en gran temor. Cualquiera de nosotros, no todos hubiésemos caído de rollito, como decíamos. Y fíjense que, bueno, cuando ellos levantan el rostro, dice el Señor, y pueden ellos, por el toque del Señor, porque no quieren ni mirar, el Señor los manda a que se levanten y que no teman. Escuchen lo importante, levántense.
no teman. Porque cuando pasan este tipo de eventos en la Biblia, el ser humano, y Juan también lo muestra cuando él cae como muerto a la presencia del Señor en Patmos, cuando se le manifiesta el Señor y le habla, y que fue tan abrumante, tan poderosa la presencia del Señor, que el cuerpo humano, por eso le dice él a Moisés, no hay hombre que me vea y viva. Es decir, que la presencia del Señor en esta humanidad, en su majestad, mata. Mata no es porque Dios quiera matar, sino que es tal el poder, tal la gloria, tal la majestad de Dios. Es difícil explicarlo, pero que está en el temor humano que cae, que como que esa presión humana, que ahí está el Señor, que la gente siente de fallecer. Por eso se los toca y los manda a levantar y que no teman. Porque vino y a Juan exactamente le pasó y el Señor lo tocó. Levántate. Ahora fíjense, ellos se paran, vamos a decir que recobran fuerza, alzan los ojos y a nadie vieron sino a Jesús solo. Es decir, y aquí viene una cuestión interesante. Aquí vuelve el punto de que la gente busca manifestaciones, busca milagros, busca experiencias espirituales. Y solo Jesús. Solo Jesús. Aquí dice, ellos vieron a Jesús ahí, después de toda esa manifestación, estaba Jesús ahí. Sigue siendo igual. Busquemos a Jesús. Solo Jesús satisface. Solo Jesús salva. Solo Jesús, nuestro Señor, nos da esa alegría de vida. Solo Jesús debemos oír, a solo a Jesús en su palabra, en su Santo Espíritu. Entonces, cuando ellos vieron a Jesús ahí solo, se acabó todo, digamos, lo anterior, se sintieron confiados que el Señor estaba ahí. Amén. Amén. Que ya la parte que les impactó. Y cuando descendieron del monte, el verso 9, Jesús les dio una orden, les mandó una orden, diciendo, no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Sí. Ya, era una visión demasiado espectacular, digámoslo así humanamente hablando, demasiado grandiosa, demasiado gloriosa, demasiado significativa como para quedarse callado. Perdió una orden. Hasta que pase el proceso de su resurrección. Es decir, que él autorizó hasta después. ¿Cumplieron? Claro. ¿Por qué? Imagínense algo así, relatarlo cuando los que estaban ellos eran en ese momento afanados porque el Señor iba a Jerusalén, porque el Señor iba a morir. Entonces, como que el objetivo en ese momento o la mirada era en que Jesús estaba advirtiendo claramente que él iba a morir. Y lo repite aquí, hasta que resucite de los muertos. Si yo pienso que ellos en el momento de escuchar, que no digan a nadie lo que acaban de ver, lo que los marca más hasta que yo resucite. Es decir, que esa palabra para ellos era difícil de entender. Podían ver la visión, pudieron escuchar la voz, pudieron ver la grandiosidad en la transfiguración del Señor, su majestad, su gloria, el reino de los cielos descendiendo a ellos, estando ahí. Es decir, que no iban a morir hasta ver esa primera parte. Pero sin embargo, lo que a ellos los marca es que, resucité de los muertos. Decir algo sin pasar esa experiencia, era como decir, bueno, vamos a esperar que se cumpla esto que él dice, que va a morir y va a resucitar, para contar esto otro. Y, por supuesto, obedecer. Pero vemos que después el Señor escucha esto de ellos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, esta pregunta es muy buena, tiene un sentido, porque dice, ¿por qué pues los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Es una profecía que tenía que cumplirse antes de qué. Los escribas nunca hablaban de la resurrección del Mesías. ¿De qué estaban hablando los escribas? Que se manifestara el Mesías. Entonces ellos como que, los escribas no dicen, y acabamos de ver a Elías, y se va a manifestar Elías, porque ellos dicen que es necesario que Elías venga primero. Es decir, vimos a Elías. Elías ya vino, ya lo vimos. Entonces lo que falta es que tú vayas allá a Jerusalén y te coronen rey, punto. Es decir, como que, como evitando la pregunta, ¿por qué tú dices que te vas a morir? ¿Por qué tú dices que tú vas a resucitar? Es decir, y es verdad, poniéndonos en el lugar de ellos, no era entendible eso. Si tú eres nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Dios, y te acabas de transfigurar con gloria y majestad, porque tú sigues diciendo que vas a morir. Pero entonces el Señor dice algo muy importante, y es la respuesta del Señor, que es lo que importa. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos esta parte en Marcos,
hicimos hincapié en esa parte, pues, que es lo que se llama una prefiguración profética, es decir, un evento que se manifiesta anteriormente, puede ocurrir 2 y 3 veces, la manifestación de una palabra que se cumple y se vuelve a cumplir, y igual un personaje como Elías, que se manifestó en su momento, deja constancia de su obra, luego Malaquías también dice, hasta que convoca el Señor, le cambia el corazón de los padres a los hijos, y Elías y la manifestación de Elías previo a la grandiosidad de la venida del Señor. Entonces ellos estaban con ese inquietud, ok, pero si ya la Escritura dice, y los escribas lo dicen, que Elías tiene que venir primero, entonces ¿cómo es eso? Y el Señor dice algo muy importante. Dice, Elías, mas yo les digo que ya, más os digo que Elías ya vino. Fíjense cómo el Señor está usando las palabras. Sí, Elías viene y va a restaurar todas las cosas, mas ya Elías vino. Y no le conocieron, es decir, no le creyeron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es decir, de los escribas, de los fariseos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Sí, mire, qué bonito es ver estos detalles y poderlos entender. ¿Qué hace el Señor? Los lleva a la misma pregunta de ellos, que los escribas habían dado por sentado. La respuesta, pues, que Elías venía primero, y luego de la manifestación de Elías, el rey estaba ahí. Ciertamente el rey estaba ahí. Pero, así como no le creyeron a Elías en el tiempo que Elías hizo el portento dado por el Señor de retar a la falsedad religiosa en el Monte Carmelo, ¿se acuerdan? Y poner al pueblo a creerle a Dios en el milagro portentoso que hizo el Señor. Sin embargo, vemos que el pueblo después sigue en lo mismo, ¿sí o no? Y Elías tuvo que huir en la amenaza de muerte. Luego vemos que se cumple la palabra cuando es Juan el Bautista el que tomaba, vamos a decirlo así, el espíritu, la forma como fue profetizado cuando su mamá quedó embarazada, que iba a preparar el camino del Señor. Ese era Elías, el precursor, pues, el que preparó el ingreso o la llegada o el mostrar quién es Cristo. Amén. Amén. Pero dice que el Señor, que ya vino, pero no le creyeron, no le conocieron. Hicieron con él todo lo que quisieron. Pues si quisieron con Juan el Bautista, lo mataron. ¿Quién lo mató? Bueno, en este caso el rey. Pero la gente también como que, al ver que Elías tampoco presentaba, y aunque lo presentó de una forma al Mesías, las expectativas del pueblo estaban ahí todavía como que, ¿será que por eso que usted ve cuando Jesús entra una semana antes a Jerusalén, lo coronan prácticamente el pueblo. Ponen y hosana al que llega en el nombre del Señor y tal, y la ciudad se conmovió y todo aquello, porque bueno, llegó el Mesías, pues llegó el rey, pero Jesús se retiró y una semana después lo están matando. Me da cuenta que la gente tiene una expectativa diferente al plan de Dios que alcanza los tiempos. Entonces ellos tenían esa expectativa, pero el Señor le dice, no, ya vino en esa forma, la primera, en el caso de Juan, la segunda, pero falta, en el caso de manifestarse ahí con el Señor, dicen algunos estudiosos, y hay vamos a decir, mucho debate con eso, porque lo dice en el capítulo 11 bueno, perturbó un poquito eso, porque eso alzó la voz, me perdonen ese ruido, pero bueno. Escuché algo que es muy importante, que en el Apocalipsis capítulo 11 habla de los 2 testigos. Algunos dicen que esos 2 testigos son nuevamente Elías y Moisés. Otros dicen que no, que es Elías y Enoc. Pero lo importante es que el Señor manifieste en su palabra y muestre en su palabra que la palabra del Señor, en el caso de Elías, se manifestó aquí, se manifestó en Juan. No es que Elías se le metió a Juan, sino el espíritu que Dios mostró y dio en Elías, dio y mostró en Juan, en lo que es el hablar, el expresar, el precursor. Por eso es que Cristo dice que Juan tuvo el grande privilegio, más grande de los nacidos de mujer, de ser el que presentara a Cristo. Pero que en el reino de Cristo, en el reino de los cielos, en el reino de la salvación que Cristo nos da, nos iguala y nos hace, amén, en Él, por Él. Ahora, cuando Él responde esto, los discípulos comprendieron.
que la profecía estaba inconclusa, que faltaba. Comprendieron que el plan de Dios todavía faltaba la etapa de la resurrección. No aquí exactamente, sino después. ¿Por qué? Porque el Señor le responde muy claramente, entonces a él también lo iban a rechazar, a Cristo también lo iban a matar, que todavía faltaba ese último proceso, que para él ser ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, volver con Elías, con los demás, con Pablo, con todo, que van a ser resucitados. En el caso de Elías no, porque Elías partió sin muerte. Y ahí viene otro debate, que será que va a volver y lo van a matar para poder... Ok, eso... Pero el punto es que Cristo dice acá que el plan faltaba esa parte. Por eso hace hincapié de su resurrección. Luego dice acá que cuando ellos descienden, vamos a leer, cuando llegaron al gentío, si descienden la montaña y llegan al grupo que estaba ahí, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, es decir, tiene un problema grave mental. Algunas versiones dicen que es epiléptico. Y padece muchísimo, porque, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, no han podido. ¿Escuchó eso? Estaban los discípulos. Los 9 restantes estaban ahí, 3 estaban con Cristo. Descienden gloriosos con Cristo para al descender esa manifestación de escuchar la respuesta del Señor, lo que el Señor claramente les habla, pero cuando llegan ahí, los problemas de la cotidianidad, los problemas del día a día, los problemas de enfrentarse a lo demoníaco, a las enfermedades, a las carencias, a los dolores, a la falta de respuesta, a la falta de resolución de un problema tan grave como esto. Y el hombre le dice, no pudieron. Tus discípulos estaban ahí, yo se los presento, mi hijo está gravemente atormentado y es grave mi situación, y lo traigo a tus discípulos, ya que tú no estabas, vamos a decirlo así pues, y tus discípulos que habían sido enviados por ti, habían sido usados por ti, pero aquí no pudieron. ¿Te das cuenta? Bueno, cuando él mandó a 12 primero, a los 70 después, y llegaron gozosos, Señor, hasta los demonios se los sueltan. Pero ¿qué pasa aquí? Que esta manifestación demoníaca, si se puede llamar así, que de hecho hay una combinación ahí, vemos que no puede. ¿Por qué? Y es una vergüenza. Sigue siendo algo avergonzante en la iglesia hoy, sobre todo hoy, donde todo se disfraza, todo se adorna. El no poder, la iglesia, tener el poder del Señor para obrar con autoridad de Dios y pedir en la voluntad de Dios para que en el nombre de Jesús seamos de bendición para cosas como esta que están pasando. Manifestaciones demoníacas, liberación de demonios, que oremos por los enfermos. Ahora, que todos van a ser libres, que todos van a ser sanos, no depende de nosotros, depende del Señor. Pero tenemos que creer. Y aquí ocurrió eso, que no había fe. Y no es una fe basada en no oír al Señor, no creer en el Señor, sino una fe que en medio de un problema tan grave como ese, superó. Porque así pasa. Cuando hay problemas muy graves, nos supera el problema y nos ponemos como que, bueno, Señor. Los discípulos en ese momento fueron superados. Y la gente agolpándose, la gente ahí observando, la gente quizás burlándose de esto y que son de fe y no pueden con ese diablito ahí, o póngale, estoy exagerando quizás o haciendo una mala expresión, pero así es la gente, ¿sí o no? Eso es cristiano y mire, no puede. Ni que fuéramos quien. Pero cuando Cristo está en el asunto, sí se puede, Dios. Con Cristo se puede. Ahora dice ahí que dice, la respuesta del Señor fue muy dura. Muy, muy, muy dura. Respondiendo Jesús dijo, y con justa razón, oh generación incrédula y perversa. Él lo puede decir hoy, mañana y hasta el día que esta generación incrédula y perversa siga. ¿Hasta cuándo hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Yo hago una pregunta. ¿A quién fue esta reprensión? ¿Al papá? ¿Al muchacho? ¿A la gente? ¿A los discípulos? ¿A los que venían con él? Que no tenían culpa también, no sabían el rollo. ¿Contra quién? ¿A quién el Señor hace esta dura reprensión? Generación incrédula y perversa.
hablando de una generación. Cuando habla el Señor en su palabra, generación es una estructura cultural, es un grupo de gente. Es gente que puede ver milagros y siempre va a surgir la duda, la incertidumbre y la falta de fe. Y él usa una palabra muy dura, la incredulidad y la perversión. Fíjate, cuando la gente no cree en el Señor, se convierte en perversa. Porque el Señor regula, el Señor pone parámetros. Cuando creemos en el Señor, por eso vemos gente hoy en día tan mala, tan perversa, que finge creer en el Señor, pero su corazón está podrido, perverso, malo. Y esa generación, como la de hoy, dice el Señor algo muy duro: ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a soportar su incredulidad? Y es duro, ¿va? Pero Señor, pero entiéndelo, la cosa, concha, no está fácil. Hay tanta escasez, hay tantos problemas, hay tanta muerte, hay tanto... Es decir, que tenemos excusa. Como, pero Señor, pero ya va, no, también nos vas a reprochar. Concha, el Señor, mira, es que el punto no es que el Señor nos reproche. El punto es lo que hay en la estructura del corazón de esta humanidad. El punto es que el Señor ve a los discípulos inoperantes y como diciéndole, oye, también, porque ellos también llevaron ahí como que su parte dura de ser incrédulo. Reymar, en nombre de Jesús, deja a su mamá que está tranquila escuchando la palabra. A ver, fíjense esta parte, porque entonces el Señor reprende y dice, luego tráiganlo acá. Sí, qué bueno, ¿verdad? Que el Señor nos puede reprender, nos puede recriminar nuestra falla, pero dice, trae tu problema acá, pues, trae tu circunstancia acá, trae tu duda acá, ven acá, preséntate a mí, pues. Amén, Señor, aquí chiquitico, Señor, regañadito, pues no importa, Señor, no importa que nos regañe, ¿verdad que sí? Y traen al muchacho, y inmediatamente vemos que una manifestación demoníaca, pues dice, y reprendió Jesús al demonio. Epa, no, que era una epilepsia mezclada con esto. Ok, póngale cualquier término científico, médico, psicológico, psiquiátrico, lo que quiera. Pero aquí había una manifestación demoníaca que estaba usando a una persona para hacer un gran daño. Y reprendió el Señor, el cual salió del muchacho. Sí, cuando el Señor reprende enfermedad, dolor, mentira, engaño, cuando el Señor reprende con autoridad, no se queda potestad alguna, manifestación alguna maligna, enfermedad, porque aún la enfermedad, que es parte de la naturaleza caída y que el ser humano se resiente, nosotros nos quebrantamos, nos enfermamos, es parte de la propia naturaleza caída, pues. Pero cuando el Señor reprende no hay... Amén. Como digo, es que yo no voy a estar como hijo de Dios, usted como hija de Dios, nosotros como hijos de Dios, reprendiendo enfermedades, porque es simplemente entender que el Señor sí quita, reprende, echa fuera en su nombre para su gloria y que nos ha dado esa autoridad a nosotros. Amén. Pero hay que saber identificar, porque hay veces gente reprendiendo todo. Reprendo espíritu de esto, reprendo espíritu de esto, reprendo. Y ya va. A veces no hay que estar reprendiendo, sino Señor, orando. Aquí el Señor sí sabía, identificó bien dónde estaba el centro del problema, que era algo demoníaco, y reprende. Luego dice él que cuando el muchacho de una vez quedó sano en aquella hora, viniendo el 19, entonces los discípulos a Jesús, aparte, sí, te dan vergüenza, lo llaman aparte, Señor, dijeron, porque nosotros no pudimos echarlo fuera. yo le hago una pregunta a usted y me la hago a mí mismo. Es como decir, Señor, porque nosotros fallamos. Señor, por nosotros no, ¿qué pasó, Señor? Sí hay vergüenza, pues nos da vergüenza, que cuando la cosa no sale como, Señor, ¿qué pasó? Padre, fuimos y predicamos y la gente no se salvó, la gente no escuchó, o fuimos y oramos y el enfermo no se levantó, y Señor, nos abocamos, y la iglesia y lo otro, y entonces, con vergüenza, el Señor, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Pero si el culpable es el Señor, la más fácil, no, Señor, eres tú, yo te pedí, pero ¿eres tú? No, Señor. Aquí yo lo veo a ellos, fueron honestos, fueron sinceros, Señor, porque no pudimos. Y queremos la respuesta, pues, fueron honestos. Y es bonito, aquí hay que reconocer que ellos, a pesar de que Dios los reprendió duramente, que el Señor los trató fuertemente, y que bueno que el Señor nos trate así, porque no somos sus hijos, pues, ok, vamos a esperar que nos pase la manito y nos toñiquee. No, cuando Él nos ama y nos ama de verdad, pero cuando toca ponernos firme y ponerse firme con nosotros, no, porque es por amor, como dice la palabra del Señor. Él tiene sobre nosotros toda su autoridad. Amén.
Ellos estaban avergonzados, no pudimos, Señor, echarlo fuera. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Por eso le dije hace un rato que el problema ahí era de fe. ¿Qué tipo de fe se necesita? Una fe inquebrantable. Venga lo que venga, Señor, yo me aferro a ti. Dice, por vuestra poca fe. Pero bueno, Señor, si tú dijiste que si la fe, tuviéramos fe como un grano de mostaza, pero es que eso no significa que sea poca. No significa el tamaño del grano de mostaza. Significa la seguridad que a pesar de las circunstancias, y yo soy un ser humano chiquitico, pues, pero me aferro a un Dios vivo, todopoderoso, al Señor le basta esa fe. Que tenga confianza plena que el Señor. Y ellos, esa poca fe, significa que tuvieron muchas dudas. Vuestra poca fe. Algunos definen esto en el aspecto de la expresión del Señor como que tenían fe, pero no esa fe que aseguraba la respuesta, sino que estaban como que, doy el ejemplo, pero bueno, Señor, sé que tú me vas a responder, pero, concha, Señor, yo no sé, yo voy a buscar que un vecino me ayude, o voy a buscar que alguien me preste plata, o voy a salir a pedir porque, ok, hay gente que lo hace y yo no voy a juzgar eso, porque, bueno, no tienen esa fe, pero es ese tipo de cosas, cuando estamos esperando en el Señor, esperamos en el Señor. Que todo eso nos echamos a dormir y esperar que la oración. No, estoy diciendo que oramos, clamamos, salimos y Señor, y presentamos oración, pero agarrados del Señor, que el problema es fuerte, que el problema es duro, que la situación está, pero ellos en ese momento fueron sobrepasados por el problema. ¿Y a dónde? Fue una poca fe. Una circunstancia que los llevó a ellos a sentir como que ser humillados por los demonios, fueron humillados por un demonio. Y eso es triste, ¿eh? Y ellos tienen esa vergüenza mezclada con quizá la burla de la gente, el regaño del Señor, su propia vergüenza, y es válido. Es decir, no está mal que ellos dijeran, Señor, porque no pudimos, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran la fe como un grano de mostaza, ¿ves? Vuelvo al punto, no es lo chiquitico, es que es una semilla fuerte que crece cuando la sembramos en nuestro corazón y se hace grande en el Señor, pero sigue siendo en nuestra insignificancia, no en nuestra grandiosidad. No, yo soy un hombre de fe. No, es el Señor que nos da esa fe, amén. Si tuviéramos esa fe, como dirías a este monte, dirías a cualquier circunstancia, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí viene otra reflexión que tenemos que hacer. Mucha gente dice, yo tengo fe para mover montañas, porque porque yo, miren, no, yo logro todo, porque dice la palabra, porque dice el Señor aquí, que nada me será imposible. Cuidado, no está hablando, sino de esa fe, que cuando está en la voluntad de Dios, si Dios dice en su palabra, que oraremos, que clamaremos, que nos aferraremos a Él hará la obra. Amén. No está obligado a hacerlo inmediatamente, no está obligado a que disfrutemos como la lámpara de Aladino, que siempre uso ese ejemplo, e inmediatamente ocurra algo, no, sino que Señor, pero créanme, cuando nos aferramos al Señor en esa fe inquebrantable, las cosas pasan, muchas veces más rápido de lo que esperamos, muchas veces la respuesta viene, cuando nos toque esperar, porque eso, hay un proceso a cumplir de Él para con nosotros y una enseñanza que nos va a ayudar a acrecentar más la fe, no a debilitarla, ¿verdad? Hay gente que, yo pedí, pero no, si no responde, ¿qué hace la fe ahí? Se muere, se debilita, se pone, cuando las circunstancias son buenas, ahí sí te creo. Cuando son malas, no, Señor, ¿ves? Voy a la iglesia, sigo en la iglesia, pero, ¿ves? Es ahí donde se prueba la fe. Es ahí donde de verdad nos mostramos hombres y mujeres de fe. Cuando viene el trato duro de esta vida, de este mundo, el ataque del enemigo, Señor, me aferro a ti. Y le dice, dice él, tiene que ver con no las imposibilidades, para nosotros es imposible, pero para Dios no, ¿verdad? Ahí es donde está la clave. Y dice al final el Señor, pero este género, es decir, esta fe inquebrantable, no sale sino en estar en oración constantemente y llenarnos en el ayuno del Señor. El lunes salimos un momento a hacer una diligencia, Sandra y yo. Y ella había estado ayunando, pero ella tuvo que salir temprano a hacer una diligencia de que ella saliera. No nos gusta salir cuando estamos ayunando, pero ella tuvo que salir, pues. Y yo me quedé en la casa,
el lunes, que es acuérdense que es el día que hemos convocado, salvo mi hermana que ella ayuna los domingos. Y yo le digo a ella, bueno, cuando tú regreses, entregamos el ayuno. Le digo, sí, yo me dice, yo estoy aquí de 4:30 a 5, me dijo. Ok, tranquila, le digo, esa hora es buena. Entonces, pero después los muchachos nos llaman el lunes y papá, mira, necesitamos salir un momento, hacer algo y para que nos acompañe. Bueno, yo digo, bueno, estoy de ayuno, pero yo calculé a las 4:30 estamos allá. No, chévere, digo. Ellos están a las 4:30 en el transcurso de la diligencia, ya a las 5 estamos entregando. Y así fue, Sandra llegó como a las 4:20, nos montamos en el carro y salimos y ya a las 5 y tanto estábamos entregando el ayuno. Pero fíjense este detalle, cuando dice el Señor que a pesar de eso, a pesar de que nosotros muchas veces pasamos circunstancias, tenemos que esto, lo otro, ese espíritu, ese deseo y ese anhelo de estar constantemente en oración y de vez en cuando en ayuno, una vez a la semana o 2 veces a la semana, el ayuno nos hace, sino que el ayuno nos hace más cercanos al Señor. Rendir este cuerpo para que este cuerpo un día pare, y es beneficioso hasta en la salud, ¿yo? Está comprobado. Un ayuno de 3 días, con pura agua, beneficia buenísimo. Yo tengo ya un tiempo que no hago, constantemente lo hago, pero me explico, ya tengo como 3 años que no hago ayuno completo de 3 días, un poquito más quizá, pero retomo eso y no lo hago para gloria del Señor, para gloria humana, sino, y se los cuento porque he hecho un ayuno un poquito más largo, pero entregando y siguiendo al otro día, pero el máximo ayuno que yo he hecho completo ha sido de 3 días y es muy beneficioso. Pero fíjense que el Señor dice acá que cuando estamos en ayuno, ¿qué hacemos en los ayunos? ¿Qué hace usted, mi hermano? ¿Qué hace? Orar. Que si ella Sandra tuvo que salir. Bueno, Sandra salió, pero yo estaba ahí agarradita del Señor y yo en la casa orando, Padre. Eso. Y fíjense que también el Señor dice, cuando estemos de ayuno, si nos toca salir, bueno, no muestres a lo demás, sino que unge tu cabeza, es una forma de decir, y no digas que estás ayunando. No, tu Padre que en secreto sabe, ¿verdad? Nos toca salir. Nos toca quedarnos y gloria a Dios, nos quedamos. Pero, ¿sabe lo que hace que la fe se ponga hermosa y sea una fe inquebrantable? Cuando tenemos esa práctica, lectura de la palabra, oración constante, ayuno, congregarnos, bueno, ¿ve? Esos elementos nos hacen ser hombres y mujeres de una fe muy firme, muy, muy genuina. Y no para ser mejor, es para nosotros saber que en el Señor podemos, en el Señor, por el Señor, ser hombres y mujeres que hemos creído a su palabra, a Cristo Jesús y este mandato. Ese género, ese generar esa fe para actuar en el Señor es un hombre y una mujer que ayuna, ora, lee la palabra. Amén. Y por último, dice que Jesús anuncia, por último en esta parte, pero ya estamos terminando el resto. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Vuelve a repetir el Señor, ¿verdad? Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, es decir, ya no refutaron, ya no hablaron, sino que se entristecen, porque el Señor les vuelve a recalcar, nuevamente les vuelve a decir, hey, estamos en Galilea, pero vamos a Jerusalén porque debo ir. ¿Ves? Y es tremendo esto, porque era como el Señor preparándolo constantemente. Es como hoy en día la gente oye que Cristo viene, pero usted ve que la inmensa mayoría del mundo no está preparado. Y aunque el Señor no lo repite en la palabra, en los eventos, las señales, como mandaba yo ahora, y ayer también, ayer, donde la gente empezó a ver tantas señales, hay tanta incredulidad, es increíble. Eso uno dice siempre, bueno, tanta incredulidad, es increíble que la gente sea tan incrédula, tan dura. Pero gloria a Dios, Dios está levantando gente que, está conservando, están diciendo, ya va, aquí está pasando algo. Amén. Y dice que al final, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Esto es un impuesto que cobraban para el templo, para la manutención del templo, y era recogido y se pagaba pues como una especie de impuesto pues, en dinero para, repito, ser usado en el templo en Jerusalén y era obligante, pues, o era necesario que todo el pueblo lo pagara. Y le dicen a Pedro,
nuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo sí. ¿Qué? Oye, Pedro tiene una seguridad que el Señor de la gloria. Sí, él va a pagar. ¿Cómo va a decir sí? Si yo dice no, yo no voy a pagar eso. Pero el Señor nunca ha sido irresponsable, nunca lo fue ni lo será nunca. Él no, por eso le dice, pagar a todo, amor a los hermanos, impuestos al gobierno. No, yo no pago impuestos. Yo escucho gente, yo que trabajé muchos años en la parte contable de empresa, la empresa tenía que pagar impuestos. Y a veces había esa parte donde es engorroso, pues. Pero gracias a Dios que la empresa en la que yo trabajé un buen tiempo, éramos muy responsables, era muy acucioso. Nuestro jefe de eso ser, como decir, muy prudente, muy llamarlo, muy honrado. Hay empresas que saben que se saltan los impuestos. No, esta empresa era, y gloria a Dios por eso, tanto, y se pagaba, punto. Que no, yo no pago impuestos porque se lo robó el gobierno, eso es asunto suyo. No, yo no pago impuestos, eso no es asunto suyo, usted haga su parte. Que por eso, reimar, repite su mamá, reimar, no señor, no señor, a mamá no se le toca no señor, respete, sigo acá. Ahora fíjese, cuando vemos que Pedro dice sí, es porque Pedro sabe que el Señor era un hombre de código, un hombre de honor, un hombre. Y cuando entra, el Señor se le adelanta. Al entrar Pedro a la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Es decir, ese impuesto del templo, yo como rey, fíjese esta forma que el Señor le pregunta, yo como rey, la verdad te portaste muy bien la semana pasada, ¿por qué te pasa hoy? Pues? Muy bien te portaste la semana pasada. Yo no entiendo porque el clima está bien, tu mamá está tranquila, tú estás tranquila, es decir, ¿cuál es el desespero de irte? Reymar, respóndeme. Digo, luego hemos visto esta interrupción. Reymar. ¿Por qué? Ahora, cuando vemos que Jesús le hace esta pregunta al Señor, es porque él como rey, ¿a quién le debe el Señor algo? ¿A quién tiene que pagarle algo? Pero él responsablemente hace la pregunta mostrándole a ellos, que como hijos de Dios, nosotros tenemos una obligación en esta tierra, obligaciones. Pero como hijos de Dios, en el reino de Dios, gloria a Dios, no va a haber esas imposiciones. La palabra impuesto es una imposición legal de pagar esto. Y también de los tributos, es decir, tributarios, es decir, pagar tributo, pagar esto. Sí, gloria a Dios. Eso no está mal porque hay naciones que viven nada más de eso, de los impuestos, de los tributos. Hay naciones que viven nada más de eso. No tienen recursos tal o cual, sino que, está bien, por ejemplo, un ejemplo que podría servir un poquito. Por ejemplo, la República Dominicana, que no es un país que tenga, ellos viven mucho del turismo y de la paga de impuestos. Y bueno, y otras naciones más, por ejemplo, ¿qué le puedo decir yo? Mónaco, que es un pequeño estado también. Pero vemos que el Señor está haciendo alusión de que él como rey no está obligado, pero sin embargo, él lo hace para dar un testimonio. Y cuando le hace esa pregunta a Pedro, ¿de quién? Y Pedro respondió, de los extraños, de los que no son. Bueno, yo le digo, ok, le dijo, luego los hijos están exentos. Los hijos, ¿ves? Hace una alusión al Señor de que en el reino de Dios todo va a cambiar. No vamos a tener estas responsabilidades humanas, no vamos a tener este peso humano, no vamos a tener que estar pagando por algo que no tiene un significado genuino como era el templo aquel, que había que pagar un impuesto que quizá también en aquel momento, porque había mucha corrupción en el sacerdocio, en los que era algo terrible. Eso lo podemos estudiar luego, cómo era eso. Pero es que hoy también, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, el Señor dice, sin embargo, para no ofenderles, si no se sintieran mal, porque oye, esto se la dan de que ellos tienen responsabilidades. Para no ofenderles, Dios se mete la mano en la cartera y saca las 2 dracmas, hace algo soberano, extraño. Hace algo que muestra la magnificencia y el orden del Señor, el poder del Señor y la autoridad del Señor en su humanidad
para que Pedro lo haga. Y Pedro obedece, qué extraño. Le dice, entonces, para no ofenderle, ve al mar. Estaban en Capernaum, que era orilla del mar de Galilea, o lago de Genesaret, pues. Ve al mar, acércate ahí, y echa el anzuelo. No, el anzuelo, no la red, el anzuelo. Echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca, hallarás un estatero, una moneda de 4, pues, de 4 dracmas que cumplía las 2 de Pedro y las 2 de Jesús. Y tómalo y dáselo por mí y por ti. Y digo, ok. Aquí no dice si eso pasó o no pasó, estoy seguro que sí pasó. Estoy seguro que Pedro, porque aquí no dice que Pedro chistó, perdónme la expresión chistar, pero es decir, que Pedro no dijo, pero Señor, pero ya va, ¿qué lo que eres esa? ¿Verdad que no? Ya Pedro sabía que con el Señor no se discute, al Señor no se le dice no en el aspecto de que, pero, Señor, ¿qué es lo que...? No. Y Pedro en la necesidad de pesca, Dios, si el Señor lo dice, bajó, tiró su anzuelo, jaló su pececito, le abrió la boca y ahí estaba la moneda, estaba el estatero. Y regresó y pagó el impuesto. Porque dice el Señor, tómalo, dáselo por mí y por ti. ¿Qué tiempo pasó? Los cobradores de impuestos estaban por ahí, ¿verdad? Pedro después se acercó a ellos y pagó. Le dieron, no, lo importante no es qué pasó después, lo importante es la obediencia de Pedro y que la palabra señala algo muy hermoso, que aún la naturaleza se sujeta y se somete a Dios. Imagínense algo tan absurdo para humanamente hablando, que una moneda en un pez, a veces a nosotros nos falta esa fe, ¿verdad? Ay, y ahí para la quebrada y la lanzaba y que saco ahí. No funciona así para todo el mundo. Funcionó ahí. No he escuchado a nadie diciendo eso y espero en Dios que nunca escuché nada lo que no, yo me fui. Esa palabra se cumplió y ojalá se puede cumplir, sí, que le creamos a Dios y Dios multiplique una pesca, como pasó en la palabra, la pesca milagrosa, o creer que Dios va a hacer su obra, pero en circunstancias como esa, ¿por qué está escrito eso? Y lo escribe Mateo o Leví, que era un publicano y que sabía lo que era el cobro de tributos, de impuestos, lo deja como un ejemplo también para él y en nosotros. Que el Señor obra milagros, maravillas, y la misma naturaleza se somete a Él cuando Él da la orden. Y se cumple en su responsabilidad como humanidad que Él tuvo en ese momento para con aquella obligación pues tributaria o de impuestos. Y nos muestra a nosotros que Él es soberano, ¿verdad? Que tiene dominio y control de todo. Amén. Bueno, terminamos el estudio de hoy. Continuamos la próxima semana con el favor de Dios.